este tiempo, bueno, no entregarlo, Dios ya tiene todo el control, pero para nosotros conectarnos con Dios. Señor, queremos en esta mañana poder interactuar con la palabra, saber que tú tienes un mensaje para nosotros siempre y conocer qué es el destino del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos ser sensibles a su voz, que podamos interactuar, Señor, con la dinámica creadora, motivadora, exhortadora del Espíritu a través de la palabra que inspiró. Y oramos, Señor, para que tú puedas darnos un buen tiempo. Señor, queremos pedirte que este no sea un tiempo más, una predicación más, una información más, sino que así como estamos anhelando tener un encuentro contigo, podamos experimentar a través de la palabra y el ejercicio de los dones en nuestra iglesia, podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Yo quiero pedirte que nos libres de cualquier atadura, de cualquier obstáculo para recibir, para que la palabra de Dios sea implantada correctamente en nuestras vidas. Para todos los que estamos aquí, los que no estamos presentes también, pero que nos están observando, Señor, queremos enviar un mensaje del Espíritu de Dios para que puedan ser doblegados, exhortados y para que puedan ser instruidos en toda justicia y que sean preparados para ser todos hombres perfectos, cabales, preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo que John Wimber, el fundador de la viña, es un hombre que tiene en su historia muchas cosas interesantes. Wimber fundó el movimiento de la viña hace años y él decía con frecuencia cuando hablaba acerca de la viña y de su propia persona que él solamente era una moneda en el bolsillo del Señor y que Dios podía gastarlo a él y a su vida como él quisiera. Wimber tenía unas frases muy sabias en términos de la espiritualidad y él en todo su caminar dentro de la vida espiritual tuvo varios encuentros con Dios que marcaron su vida, y uno al leer la historia de él se da cuenta de que muchas de las cosas que pasaron en su vida se debieron a ciertos momentos marcados. Uno de esos momentos fue en el año 1976, cuando él estaba en un hotel en Detroit y estaba orándole a Dios porque estaba cansado de tanto activismo. Había trabajado por casi 10 años con otras denominaciones y él había estado compartiendo e impartiendo palabra de Dios para otros, pero había llegado que su vida estaba muy seca y muy árida. Y John abrió la Biblia y comenzó a leerla para él mismo y empezó a leer el libro de los Salmos. Él había permitido que su interés por el crecimiento de la iglesia, lo que él quería hacer, que el crecimiento ministerial de la iglesia lo consumiera, y durante muchos años anduvo ocupado enseñando la Biblia diariamente a otros. Pero esa noche Dios le marcó y le habló mientras él leía los Salmos, literalmente gritándole a Dios por un cambio dramático en su vida, porque Dios pudiera hacer alguna cosa. Se quedó dormido y dice que tuvo un sueño, y en ese sueño vio aparecer a Jesús que se acercaba a él y le dio una frase que lo marcó para siempre. Él cuenta que no fue una frase ni que lo estuviera reprochando, ni que lo estuviera regañando, sino simplemente una frase que era como de amigo a amigo, como alguien que le estaba dando un consejo o le estaba preguntando a las cosas que él estaba haciendo. Ese encuentro con Wimber y Dios le dijo a Wimber: mira, ya conozco el ministerio de Wimber. Y después le dijo: ¿te gustaría conocer el ministerio de Jesús? Porque Jesús no reconocía su ministerio, pero no estaba muy a gusto con los resultados de su ministerio. A partir de ese momento, Wimber se levantó y dijo que ese encuentro con Dios lo marcó, porque a partir de ese momento se dio cuenta que su vida no era hacer su propio ministerio, sino que era conocer lo que Jesús estaba haciendo, unirse a Él y descansar. Y eso lo aplicó no solamente para su vida ministerial, sino también lo aplicó para su propia vida personal. Y es interesante porque nosotros
Creemos que podemos sostener la vida y buscar lo que queremos para nuestra vida, pero en realidad nos hace descansar cuando creemos que Dios tiene algo para nuestra vida y un propósito. Y cuando encontramos ese propósito que Dios tiene, simple y sencillamente reposamos y descansamos porque sabemos que nuestros tiempos están en el Señor. Y eso es bien importante que lo entendamos. Wimber tuvo un encuentro con Dios que lo llevó a un nuevo nivel. A menudo nosotros, cuando estamos a punto de cambiar a un nuevo nivel, tenemos momentos de gran necesidad. Y hemos comenzado esta serie de encuentros con Dios, en donde hablamos sobre qué es encontrarse con Dios, y vamos a ver 3 ejemplos de encuentros con Dios. En el proceso, esperamos que ustedes en sus propias vidas y en su propio peregrinaje espiritual se encuentren con Dios, y Dios los encuentre a ustedes y los toque. Y hemos establecido que en la Biblia hallamos múltiples encuentros con diversas personas y con diversas gentes. Quisimos comenzar hablando el domingo pasado sobre una definición que describe con ciertos conceptos lo que es encontrarse con Dios. Y dijimos que un ejemplo más real y palpable, como el máximo ejemplo, es Jesús, porque Jesús tuvo su propio encuentro con Dios en Getsemaní. ¿Qué fue lo que Jesús hizo antes y durante y después del encuentro con Dios, en Getsemaní? ¿Y qué fue lo que encontró? Y dijimos que un encuentro, según el modelo de Jesús, ocurre cuando Dios se reúne intencionalmente contigo en un momento de gran necesidad personal, a través de circunstancias inesperadas, contándote algo acerca de Dios y de donde aprendes algo de ti, preparándote para una tarea específica, y aunque no entiendas completamente todos los elementos misteriosos del encuentro, porque todos los encuentros llevan ciertos elementos que no los vamos a entender. Y el domingo pasado hablamos de los 3 primeros niveles. Uno, dijimos que era intencional. También hablamos de que era un lugar donde encontramos una gran necesidad, y que encontramos también, en tercer lugar, que es un tiempo de cosas inesperadas. Jesús tuvo varias cosas inesperadas y lo enfocamos en términos de las cosas que experimentó en el momento de Getsemaní. En esta segunda parte me gustaría nuevamente que fuéramos al Evangelio de Mateo. Vamos a estar intercambiando entre Mateo y Marcos, capítulo 26. Mateo capítulo 26. Dice Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregue. El cuarto principio de un encuentro con Dios es que descubrimos en ese encuentro que por lo general, cuando nos encontramos con Dios, trae un nuevo mensaje, trae algo nuevo, algo que es importante. Fíjense que el versículo 42 dice: otra vez fue y oró, pero luego más adelante, en el versículo 45, quisiera llamar la atención a la frase:
que Jesús dice. En el versículo 45 dice: he aquí ha llegado la hora. El pasaje utiliza varias veces el concepto de hora. Primero le dice a los discípulos: no han podido velar una hora, ¿verdad? Ha llegado la hora. Se repite el concepto. Los griegos tenían dos palabras para tiempo y para hora. El tiempo, hora, aquí es literalmente como está en castellano, está en griego, es la palabra hora. El tiempo hora es el tiempo cronológico, el tiempo que va uno tras otro y que es que no se puede parar. Es el tiempo que avanza, es el tiempo que va. Mientras que el término kairos, que es el tiempo oportuno, es un momento en el cual Dios tiene algo especial que se da en un evento. Ahora, tanto Mateo como Marcos usan el concepto griego de hora, es decir, un orden cronológico específico. Pero hay una cosa interesante. Si ustedes notan y van a Marcos 14, y me gustaría que viéramos Marcos 14. El versículo 35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquí hay otro uso del término hora, y es el término que tiene que ver con la prueba. La hora es el momento de la prueba para Jesús. Pero luego dice en el versículo 41, Marcos 14: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Jesús utiliza la hora ha venido, Marcos utiliza la hora ha venido y Mateo utiliza la hora ha llegado. Y hay una cosa interesante, porque el uso de esas dos expresiones es importante en la narración bíblica. La primera expresión de Mateo es una expresión que refleja la palabra de cumplirse algo. La traducción del versículo debería ser: la hora se ha cumplido, dando que llegó el momento en que ya no va a haber ninguna otra cosa más para evitar ese tiempo. Ya se cumplió. Ese tiempo tiene connotaciones de un acto de una vez y para siempre, como que Jesús llega al momento, y Mateo lo que dice es que en la narración, cuando Jesús está orando, es decir: ok, ni modo, ya se cumplió esto, como quien dice: acepto. Es la hora de aceptación, la hora de reconocer que no hay ninguna cosa para evitarla. Es el momento que uno puede utilizar la palabra donde uno se resigna, en donde uno como cristiano tiene un tiempo y que le ha venido y uno dice: ok, no puedo ni podré quitarme esta hora. Lo que sí puedo hacer es que la hora que yo tengo y la que me ha llegado, la debo canalizar de otra manera para que pueda soportarla. La expresión que Jesús utiliza y Marcos utiliza es diferente. Allá dice: la hora se cumplió. Aquí dice: la hora ha llegado. La expresión que Marcos utiliza dice: la hora está a la mano, está inmediata, ya viene, está aquí presente. ¿Qué significa estos dos términos? Los dos términos significan que, por un lado, la primera acción de Jesús que aprendió como un nuevo mensaje era que, aunque él dijera: Señor, cámbiame el tiempo, cámbiame la hora, Dios le dijo: no te lo voy a quitar. Es una hora que se debe cumplir y ya se cumplió. Por lo tanto, tienes que tomar otra acción. La segunda, cuando es puesta en manos de esa hora, da la idea de que Jesús entendió entonces que la frase de Mateo, la frase de Mateo habla de entendimiento, entendió que era una hora que no se podía quitar. Pero la frase de Marcos habla de una hora que va a cumplirse, pero que tiene un beneficio. Entonces, lo que Jesús descubre a la hora de expresar su frustración en el tiempo de Getsemaní es que cuando él está orando y le repite a Dios tantas cosas, Dios le da dos indicaciones. Uno le dice: Jesús, no la puedo cambiar la hora, la tienes que asimilar, aprender, pasar por ella.
Pero dos, tienes que entender que es una hora limitada, es una hora que va a pasar y que a raíz de esa hora que va a pasar vas a tener grandes beneficios. El libro de Hebreos lo pone así: aprendió obediencia por medio de eso, y aunque sus súplicas se escuchó, pero sencillamente aprendió a obedecer. Entonces Jesús sale en el momento de la hora con un nuevo entendimiento y sale con una nueva motivación. Por eso es que Él dice: señores, ok, ahí vean qué hacen ustedes, pero yo ya sé cómo enfrentarme a esta obra. En el tiempo en que Dios nos encuentra, cuando tenemos dificultades y cuando estamos con grandes necesidades, estas dos cosas vendrán a la vida de ustedes. Número uno, podemos estarle pidiendo a Dios muchas cosas, pero Dios va a decir: no, eso se cumple. ¿Por qué? Porque es parte de mi plan. Y segundo, aunque es parte de mi plan y va a ser duro, no es para siempre, y el resultado es de bendición para tu vida. ¿Captan eso? Toda circunstancia adversa por la que pasamos, toda dificultad en la cual Dios nos programa, está en manos de Dios. Y muchas veces nosotros lo que queremos es simplemente que Dios nos la quite. Pero Dios dice: no, porque hay un cumplimiento de esa obra. Y más adelante Jesús dice: se cumple, ¿por qué? Porque está previsto por los profetas. Esa obra del sacrificio de la cruz ya lo dije anteriormente, y no puedo ser contradictorio a lo que yo he destinado desde la antigüedad. Ahora, fíjense una cosa importante. Esto le da sentido a muchas cosas de las que pasamos. Porque todo el propósito de Dios está destinado a llevarnos hacia una mejor relación con Él y a un mejor nivel. Eso significa que todo lo que nos pasa la tenemos que entender y aceptar, pero también tenemos que asimilar con una actitud sabiendo que no todo es eterno, sino que va a ser temporal y que va a haber un beneficio para usted y para las personas que lo rodean. Ahora, eso es difícil de verlo, porque uno dice: ¿qué puedo ver de beneficio? Puedo ver la muerte de un ser querido. ¿Qué beneficio puedo ver una ruptura matrimonial? ¿Qué beneficio puedo ver? Pues lo va a ver. Lo que Dios le dice es: sométase, siga adelante, entienda que esto se va a cumplir y que simplemente usted está bajo un plan de Dios. Aún las cosas difíciles que nos pasan. ¿Creen ustedes eso? Que las cosas difíciles que nos pasan están bajo el principio de Dios y el plan de Dios. Porque era la única forma en la que Jesús podía asimilar la cruz. Era la única forma en la que Jesús podía decir: ok, le doy. Por eso es que cuando termina de orar y termina con su encuentro, Jesús sale con una nueva victoria, y la victoria es que simple y sencillamente dice: vaya, ha llegado la hora, vamos, levántense, vamos, y ver, se acerca el que me entrega. Y entonces ustedes podrán ver a Jesús en toda la juicio y en todas las cosas que le pasan, no murmurar, no actuar de una manera desesperada, porque sabía que estaba bajo un nuevo mensaje de Dios en su encuentro con Él. Ahora, la segunda cosa, que es el cuarto principio que aparece ahí, o el quinto principio, es que nosotros en el encuentro con Dios no solamente aprendemos un nuevo mensaje de Dios, sino que lo que produce es: conocemos íntimamente más a Dios. Es interesante que Jesucristo utiliza por primera vez en el texto, que es la primera vez que aparece la alusión en Marcos, cuando le dice, si ustedes van a Marcos 14, en Marcos 14, versículo 36, y decía, el canto que acabamos de cantar: Abba, Padre. Esa expresión no había sido usada nunca en términos de relación con Dios. Es por primera vez que Jesús puede ver a un padre que es su papito, que es alguien que lo ama y lo quiere, pero que está pasando por una dificultad. Nosotros hoy estamos acostumbrados a oír la palabra Abba, ya la cantamos y todo lo demás. Pablo la utiliza más adelante cuando habla del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero la idea aquí es que esta frase era una frase nueva, es un nuevo concepto, es algo nuevo acerca de Dios. Los judíos veían a Dios como el Dios eterno, el Dios poderoso, soberano, el que tenía el gobierno. Pero Jesús lo mira a Dios como su papito, como el Padre querido, el Padre al que ama, al que se acerca cariñosamente.
Eso es bien interesante porque cada vez que nosotros vamos a tener un encuentro con Dios, no solo vamos a tener un nuevo mensaje, sino que vamos a conocer a Dios de una manera diferente y más íntimamente. Yo se lo prometo, la Biblia lo promete. Vamos a conocer a Dios de una manera más íntima y de una manera más fresca. Cuando yo era de la Misión Centroamericana, estaba pastoreando la iglesia de Santa Ana. A mí siempre me ha ocurrido que por estar constantemente leyendo la Biblia y estar abierto a que Dios me diga lo que tengo que hacer, indistintamente de lo que creo, he tenido experiencias que estoy en unas iglesias conservadoras cerradas y en lo interno y en lo interior estoy siendo pente. Estoy usando la palabra pente para que entiendan eso, pero no soy pente. Y resulta que estando en Santa Ana, hubo una vez que un hermano que trabajaba en la policía de Hacienda en aquel entonces, que era un abogado, que era el que hacía el fiscal de ahí, me llegó a la iglesia y me dijo: hermano, quiero contarle y comentarle algo. Me dijo: fíjese que aquí, como a 3 cuadras de la iglesia en Santa Ana, hemos encontrado un lugar que allanamos y lo cateamos porque creíamos que era una casa de prostitución, y entramos y resultó que no era eso, sino que era una iglesia satánica. Tenían todo, y encontramos documentos y todo, y en los documentos encontramos una lista de todos los pastores de Santa Ana, donde esta iglesia está intercediendo para que caigan todos los pastores. Y en la lista, el número 4 de usted, está su nombre. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije: con razón, hay tanta. En Santa Ana el ambiente espiritual es fuerte, es árido, es de mucha influencia espiritual. Y me senté y yo dije: bueno, si estos cuates, ya entrando en mi casa, estos cuates que son de la iglesia satánica le avientan a uno con bomba, bazooka y todo, y a mí mi sistema doctrinal me ha dicho que lo único que tengo para defenderme es una pistolita, porque los demás ya no sirven para mí, yo estoy loco, si me van a terminar matando a esta gente. Y comencé y hice un voto y le dije a Dios: Señor, voy a empezar a leer la Biblia y me voy a despojar de toda etiqueta denominacional y voy a partir del principio. Todo lo que aparece ahí es actual y es relevante para mi vida. Yo no sabía lo que estaba haciendo con eso, pero estaba en un momento en el cual yo iba a encontrarme con Dios y iba a aprender algo nuevo de Dios y algo que iba a aprender de mí mismo. Y empecé, hermanos, a leer la Biblia sin ningún lente. Por lo menos traté de quitarme todos los lentes que tenía, los pasajes tradicionales, los conceptos, y me di cuenta de que había muchas cosas porque me había quitado una venda. Y empecé a leer a autores de todo tipo de la cosmovisión evangélica. Y un día me topé con unos libros del doctor John Kichon, que era el famoso gurú de aquel entonces de la iglesia en Corea y que todo el mundo iba a leer el modelo. Entonces un día le dije a Dios: Señor, yo quisiera conocer a este brother porque leo sus libros y algunas cosas son como de Hollywood, no sé cómo es la cosa, pero ya viéndolo a él y ya entendiéndolo a él, puedo discernir si lo que me está diciendo es lo que escribe, encaja, de alguna manera tendré que saberlo. Eso fue como un día martes de esa semana. El domingo en la tarde, cuando estábamos en el culto, estábamos en el tiempo de adoración y llegó una hermana y me dice al oído: hermano, ¿usted no quisiera conocer al doctor Cho? Y yo me sorprendí porque yo dije: qué servicio más rápido, ¿verdad? Pero en mi mente, con la mente que uno complica todo, decía: híjole, me van a pagar a Corea, voy a ir y voy a viajar y todo, ¿no? Y me dice: sí, es que mírenme, va a venir a dar un seminario a Guatemala, si quiere yo se lo pago para que vaya a Guatemala. Yo en Corea me iba a Guatemala. Ese es lo malo de no ser específico con Dios, fíjense. Y le he dicho: quiero conocer al doctor Cho en Corea, no en Guatemala. Y resultó que los hermanos me dijeron: vaya, y vamos. Y fuimos a Guatemala. Y cuando llegué,
estaban en el Parque Industrial de Guatemala, ustedes lo conocen, es una cosa inmensa y había miles de creyentes. Por lo menos los que estaban ahí parecían creyentes. Y lo que menos pude ver fue al doctor Chu. Fíjese, porque ese hombre, es que la lumbrera ahí, ¿quién se le iba a acercar? Son los capos de ese tiempo. Sí, los capos evangélicos. Pero resultó que me pusieron, yo me fui con un hermano, un anciano de la iglesia, y el hermano era guatemalteco y tenía su familia en Guatemala. Y resultó que me fui y me hospedaron en la casa de ellos. Cuando me quedé en la casa de ellos, estos hermanos iban a una iglesia de Guatemala que se llama Iglesia Verbo, que era también, es donde era Efraín Ríos Mon, y que era una iglesia muy fuerte allá en Guatemala. Fíjense que Dios no me llevó a ver al doctor Cho, sino que me llevó a ver a esos hermanos. Porque a nosotros en Ceteca nos habían enseñado que esa iglesia era protosectaria. Incluso la veíamos en la materia de sectas. Nos habían dicho de que esa iglesia tenía ciertas herejías, ciertas. Entonces yo dije, ¿cómo voy a quedar en la casa de unos herejes? Dije yo, porque mi sistema era este. Hermanos, empiezo a convivir con ellos, fueron jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días. Y empecé a ver a estos hermanos, y yo dije, estos brothers tienen algo que no es como me lo habían dicho. No es así la cosa, es que no es así. Y entonces me fui, y estábamos, y me dice un día el brother de ahí de Guatemala, mira, me dice, fíjate que en mi iglesia este domingo va a llegar a predicar el doctor Ríos Montt, el coronel, el general, me dijo. Y es a veces, pocas veces que él predica. Si querés vamos, y lo conoces. Y yo dije, bueno, vamos. Y fuimos a la iglesia, pero me dijo, vamos a ir temprano porque va a haber un tiempo de oración como iglesia. Y vamos a ir tipo 6 de la mañana. Y yo, eso no es temprano, eso es de madrugada, le digo. Entonces, si para ella era temprano, a las 6 de la mañana. Y llegamos, y las estructuras de Verbo son muy interesantes. Es una galera, no invierten mucho en eso y la hacen multifuncional. Y cuando llegamos me dice el brother, ok, mira, a las 8 empieza el culto, entonces tenemos como 1h30 para que oremos y todo lo demás. Y entonces yo iba a la nave y le digo, ok, ¿dónde estamos? Y yo esperaba el grupo de oración, alguien diciendo, y no, los hermanos andaban en todo el jardín, agarrados de la mano con sus hijos, la familia, platicando con Dios. Y me dice, bueno, dale, mijo, ahí orar con Dios, pues. Y le dije, pero esa no es oración, o sea, eso es andar pasando. No, le digo, así oramos nosotros. Y los hermanos se ponían de rodillas en el jardín, oraban, levantaban las manos, otros estaban cantando, otros, era una cosa. Y entonces empecé a ver y dije, no puede ser, a mí me han dado garabato, no puede ser. Llegamos a la iglesia, empezó el culto, y bueno, fue un tiempo de adoración, eran los primeros años donde se veía las banderas y la danza, que todo el mundo se asustaba por eso. Y yo, un centroamericano cerrado, y con las banderas, y más el anciano que iba, que era otro cerrado, y nosotros con los ojos cerrados pasaban las banderas, y el brother me decía, oye, aquí está un espiritual que hasta las alas de los ángeles siento, y que eran las banderas las que pasaban. Hasta en esa forma nos burlaban, fíjense. Y resulta que pasa el general Ríos Montt y habla acerca de ser siervo, fíjense. Su mensaje no era ni exegético, no tenía ni punto homilético, nada. En un momento se sentó en la tarima y empezó a platicar con la gente. Y al final terminó de predicar y dijo, si ustedes quieren, alguien quiere acercarse, encontrarse con Dios, eso está el tiempo. Y yo estaba parado, y de repente vi que apareció un niño de unos 11 años, que iba a donde el general. Y ese chico iba quebrantado, o sea, iba quebrantadísimo. Y entonces cuando vi eso, yo dije, no, nosotros, es de más, o sea, aquí me está rompiendo todos los paradigmas, la vida espiritual que me han enseñado, es así como debe ser. Oró por él, otros aceptaron a Cristo, y el hombre dijo, fíjense, todavía tengo bien, el hombre dijo, si nosotros no somos accesibles a las personas, no somos siervos de Dios. Si no tenemos ese corazón de lo espontáneo, de aquello. Terminó el culto, nos levantamos, yo me fui a la librería a comprar unos libros, y de repente llega uno de los diáconos
o de los ancianos gobernantes, y me dijo, mire, mi hijo, fíjese que el general Guillermo lo quiere conocer. Y yo dije, sí, es que le dijeron que usted es salvadoreño y quiere conocerlo. Y dije, pero yo, ¿qué? O sea, y me llevan al despacho del pastor y ahí estaba el general López. Y cuando me mira me dice, hermano, ¿cómo está usted? Y me abraza. Y me dice, bienvenido aquí, qué bueno que nos visitó y qué bueno que lo conocí. Ya sabe, aquí estamos. Y me dice, ¿quiere una champurrada, un pan, ¿verdad? Un pan con café? Y yo le dije, sí, ten. Y se va a comprar. Y trae el café con el pan y me dice, ¿cómo es? Yo le invito. Y me empieza a preguntar cómo está la iglesia y todo. Miren, hermanos, que yo un quichón y que nada. Cuando yo vi eso, yo dije, pues, este hombre ha sido el hombre más fuerte de Guatemala. No tiene ni siquiera por qué acercarse y dirigirle la palabra a uno. Habló de ser siervo y de ser accesible. Y cuando lo veo haciendo eso conmigo, no, o sea, para mí, olvídese, se me vino abajo todo, completamente todo. Y a partir de regresé tan dañado en mi sistema doctrinal, porque dije, no, eso no va a ser. Y tuve mi encuentro con Dios. ¿Sabe qué pasó? Cuando empecé a abrirme a todo eso, después de ser tan cuadrado en ese sistema, un día estando en mi oficina, iba a predicar en la tarde para la iglesia donde estaba ahí sentada. Y cuando empiezo a terminar de escribir y empiezo a orar, cuando empiezo a orar, de repente comencé a hablar en lenguas. Y ustedes no saben lo que es la crisis para un centroamericano que ha hablado en contra del don de lenguas, que de repente se le trabe la lengua a uno y empiece. Cuando empecé, me quedé callado y me asusté. Y yo le dije, no puede ser que me esté pasando esto. No puede ser si he hablado en contra de esto, lo he criticado, me he burlado, he dicho cosas feas. ¿Saben que pasé 2 meses sin orar? Porque cada vez que iba a orar, empezaba a orar. 2 meses. Y mientras estaba en el púlpito tenía que ser centroamericano, pero cuando estaba por dentro había una cosa que dije, qué tremendo lo que me está pasando. Pero la gente lo empezó a ver. O sea, miren, cuando te encontrás con Dios y aprendes algo nuevo de Él y te enseña algo nuevo, hermanos, es difícil ocultarlo. De verdad, es difícil ocultarlo. A los 2 meses le dije a mi esposa, miren, ya no aguanto, tengo que resolver esto. Y le dije, váyanse para San Salvador, que sí, estaba Romeo muy chiquito, váyanse para San Salvador, yo me voy a quedar aquí solo, quiero quedarme solo en la casa. Y hermanos, pasé desde el viernes de las 2 de la tarde hasta el sábado 8 de la mañana, dando vuelta en la sala de mi casa, orando y parando, orando y parando, orando y parando. Y paraba y decía, pero no puede ser, ¿cómo voy a hacer con todo esto? Hasta el final, a las 8 de la mañana de ese día, teníamos reunión con la directiva de jóvenes y yo había estado cagada. Recuerdo que me puse de rodillas y le dije a Dios, ya no voy a luchar más. Si esto es tuyo y esto es lo que querés, acepto y asumo el precio. Y comencé a orar. Estamos hablando de allá por 1982. Y a partir de ahí Dios empezó a llevarme un peregrinaje de casi 15 años para irme despojando de todas las cosas. Ese fue mi primer encuentro. ¿Por qué? Porque todo aquel que se encuentra con Dios se le complica la vida, de veras, miren, se nos va a complicar, y por eso es que tenemos miedo a que nosotros no lo hagamos y decimos, no, pero hay que pagar el precio. Ahora, yo he tenido el don de lengua desde 1992 y he seguido todos los procedimientos bíblicos. Ustedes nunca me han visto aquí que me paro. No quiero decir que no lo voy a hacer algún día, pero incluso a mí todavía me da pena. Pero yo creo que aquí en la iglesia ha llegado ese momento que yo tendré que romper esa pena también. ¿Por qué? Porque se mira extraño uno, se mira de otra forma. Es como cuando digo, y Saúl también entre los profetas, y la gente empezó a decir, y Romeo también entre los pentes. O sea, sí, así era la expresión. O sea, llegó a tal momento la situación que la gente me empezó a marginar, y he sido marginado porque
Porque simple y sencillamente mi corazón es querer conocer más a Dios. Y no me interesa conocer más a los hombres. Hermanos, yo te animo a que tu encuentro con Dios realmente aprendas a escuchar y te des cuenta que tu papito está ahí, que quiere que tú sepas muchas cosas. La sexta es que ese encuentro, ya lo dije, es para ser cambiado. A mí me encanta la expresión que Jesús dice. Llega el momento en que Jesús dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Intrínsecamente lo que está diciendo es, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si eso es lo que tú quieres, yo no quiero, pero no importa. Al hacer lo que tú quieres, me convierto en alguien que te obedezca. Miren una cosa. ¿Sabe qué me dijo Dios con esta frase? Me gustaría compartirse. ¿Qué es lo que más quiere usted? ¿A quién más quiere usted? Mire, no me venga a decir, ay, a Dios, no. Ya, es una pregunta que le voy a hacer honesta. ¿A quién más quiere usted? Hasta las derribo en el espíritu. Perdónenme mi carnalidad, pero tuve que aprovecharme de esa escena. Okay. ¿A quién más quiere usted? Puede ser que quiera más a su esposa, a su novio, a su novia. ¿Y sabe cuál sería la medida para saber qué es lo que más quiere usted? Quiere que le dé un indicador. Piense en este momento. Si usted al salir de este momento perdiera lo que más quiere, y si no es Dios lo que pierde, le haría entrar en crisis. ¿Qué tal si usted dice, ay, que yo quiero a mi novia, o a mi novio, es lo que más quiero? Y le dice, ¿qué quiero quitar? ¿Seguiría andando con eso? No, que lo que yo más quiero son mis hijos. ¿Y qué si te los quita? Usted podría decir, ok, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Porque saben una cosa, todo aquello que queremos a costa de no querer a Dios sobre todo eso, es idolatría. ¿Qué es lo que más le asusta perder? Lo que más le asusta perder, si no es perder su relación con Dios y su intimidad con Él, entonces está teniendo sus valores equivocados. Porque Jesús dice, sé que me van a golpear, sé que me van a clavar, sé que me van a saetear, me van a hacer todo eso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo más interesante de esto, ¿sabe qué es? Que cuando Dios dice que esto quiero, lo va a lograr con usted. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano le va a quitar lo que más quiere y lo que le va a hacer competencia. Y claro, a veces vienen disfrazados por crisis, ¿sí o no? Vienen disfrazados con muchas cosas. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, la última cosa que quiero compartirles es que al final nosotros no solamente descubrimos una nueva cosa, un nuevo mensaje de Dios, encontramos algo de nosotros o algo de la intimidad de Dios, sino que el último punto que el texto menciona es que nosotros nos vemos envueltos en circunstancias inesperadas. Ya les conté lo que me pasó. Para mí fue inesperado todo eso. Y todavía hay como 3 o 4 encuentros que les voy a compartir en mi vida espiritual en este mensaje. Es inesperado el hecho de estar sentado y pensar y decir, no, pero es que no puede ser. Esta gente a la que le estaba enseñando, le he enseñado no correctamente la palabra. Por eso es que no son libres. Ahora, hermanos, miren, ustedes, los que están aquí sentados, tienen el gran privilegio y la gran bendición de que yo ahora les enseño después de que he sido triturado por muchos años para demoler. Mi sueño es que levantemos nuevamente una generación bíblica, una generación que realmente obedezca la palabra, no que digan que son bíblicos y tienen un montón de cuestiones humanas, sino que seamos libres y podamos experimentar a Dios. Hermanos, esta iglesia les ha quitado todas las ataduras y los frenos, los únicos frenos y ataduras que pueden tener son ustedes mismos.
Lo que ustedes no están dispuestos a ponerse ante Dios y decir, lo voy a romper. Voy a tomar la decisión de romper esta situación. ¿Por qué? Porque así debe ser. Si no, no vamos a conocer más profundamente a Dios. Ahora, al final quisiera darle 3 palabras importantes en el texto, que son como una palabra del Espíritu de Dios que pueda hacer algo en sus vidas de una forma que nos libere. Miren, el versículo 32 de Marcos 14 dice: vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní. Mateo 26 dice en el versículo: entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní. La palabra vinieron o la palabra llegaron o fueron es una palabra interesante. Esta palabra quiere decir los discípulos fueron al lugar donde Jesús los estaba llevando por voluntad propia. El texto nos dice y lo obligaron o lo acompañaron. Ellos fueron a donde Jesús los estaba llevando. Quiere decir que si tú quieres ir a donde Jesús está, al lugar donde Él está, donde se está moviendo, tienes que tomar una decisión personal. No es obligatorio, no es forzado. Como iglesia anhelamos que todos nosotros produzcamos los dones y hagamos toda la práctica del Nuevo Testamento, pero nadie le vamos a obligar. Nadie se puede obligar a que haga algo, no se le puede manipular, hermanos. Los dones no son manipulables. No digo, vaya, habla así para que hablen lengua. Eso es mentira. Todo el que quiere llegar al lugar donde Jesús está y donde está el mover de Dios, tiene que tomar una decisión personal y decir, yo voy, yo estoy allí, yo quiero entrarle, yo quiero vivir ahí, quiero moverme en eso. Si no toma esa decisión, mire lo que va a pasar. Oiga esto, los 12 se fueron, fíjense, pero mire esto, no solamente usted va con los 12 o con los 11, porque Judas no está, y los lleva ahí, sino que cuando están ahí, dice Jesús, yéndose un poco más adelante. Y yéndose un poco más adelante, solo le dice a 3, vos y vos, vengan conmigo. ¿Saben qué me enseñó el Señor? Que no todos quieren avanzar aún más cuando ya llegaron a Jesús. Y me di cuenta que del 100%, la inmensa mayoría se queda atrás y el 30% camina. Son los grupitos pequeños los que agarran a uno y dicen, no, yo me voy a meter más. Ya están en Getsemaní, sí. Ya fueron ahí, sí. Ya tienen un evento, sí. Pero Jesús dice ahora, ¿quién está dispuesto a ir más allá y conocer mi corazón? No son todos. ¿Cómo quisiera, mis amados hermanos, que este mensaje llegara a su corazón y que entendieran que no es la gran bendición estar del montón y estar del mundo mediocre evangélico, sino que somos llamados a ser de ese grupo, ese remanente, que nosotros podemos conocer el corazón de Jesús. ¿Sabe qué otra cosa? El versículo 41, en el versículo 41 del capítulo 14 de Marcos, hay una frase importante que es cortita, pero ¿sabe qué? Jesús está luchando con Dios, está aprendiendo su mensaje, se ha aceptado y dice ya, ok, pero está lidiando con aquellos que están durmiendo. O sea, va, se presenta con Dios, tiene un buen tiempo, regresa de aquellos y queda ¿qué? Roncando. Y dice, escuchando, ni siquiera 1 hora pueden orar. 1 hora. Hermanos, cuando yo leí eso, 1 hora, quiere decir que para Jesús el mínimo de un discípulo, que es lo normal y lo común, es 1 hora. 1 hora. ¿Saben qué? A mí, cuando empecé con esta búsqueda, a mí me agarró de seguir todos los principios de Dios. Y dije yo, 1 hora. Y entonces encontré un día en mi casa y dije, ok, 1 hora. O sea, para Jesús, lo mínimo, el currículum es 1 hora. Que debo orar. Y además, la palabra dice, tú ora en secreto, métete en tu aposento, ora en secreto, y tu Padre que te ve en público te recompensará en público. ¿Saben qué hice un día? Me metí al closet de la casa. No había nadie, me metí, cerré todo y dije, ok, 1 hora. 1 hora. Y empecé a orar y sudaba y todo lo demás. Y dije, wow, qué bueno. Salí 15 minutos.
15 minutos. ¿Cómo son horas? Pues le pregunto, ¿cuánto ora usted? O sea, la pregunta es si para Jesús no han podido ni siquiera una hora, como que diga Jesús, man, una hora es todo el mundo lo debería de hacer, los que me siguen. Y aquí dicen, no, estamos cansados del trabajo. Vuelven, regresan, se van y los vuelven a encontrar dormidos 3 veces. Al final, Jesús dice, miren, mejor avívense y estén pendientes, porque lo que viene lo van a aprender por la carne o lo van a aprender por el espíritu. ¿Y qué pasó? Lo aprendieron por la carne. Ahora, la frase que es interesante, ¿sabe cuál es? Bueno, esto, ¿sabe qué me dio? ¿Qué también me enseñó? Me enseñó que uno puede llevar a Jesucristo al culto de oración y todavía la mara se duerme. Porque el problema no es de la motivación externa para que ore, sino es lo que está adentro. ¿Y sabe qué le dice Jesús cuando ya llegó? Y dijo, ok, ya, Padre, lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Sale y nos mira, le dice, basta. La palabra en griego es suficiente. Ya. Paren. Ya está. Se acabó. Le dice, basta ya de esa actitud. Ahora levántense y vamos y veamos qué va a pasar. Ustedes van a enfrentarse a lo que yo me voy a enfrentar en la carne. Yo me voy a enfrentar con el Padre. ¿Y qué pasó? Jesús enfrentó como hombre la situación. ¿Y nosotros qué pasó? Se fueron muriendo. Hermanos, ¿no será que Dios le puede estar diciendo a usted, ok, ya, basta? Basta de estar durmiéndote, basta de la mediocridad, basta de ser un mal empleado, basta de hacer esto. Ya es suficiente, ya no más para él. Hermanos, basta. Ya basta nuestros antiguos pensamientos. Necesitamos a un Jesús que nos lleva al lugar de la unción, porque donde nos está llevando es el lugar de la presa, donde se lo chaca el aceite para sacar el aceite. Yo les animo, hermanos, a que a medida que vayamos escudriñando los encuentros, que de veras nosotros podamos ser sensibles a que Dios abra nuestro corazón y nos ministre. Vamos a ver. Señor, queremos en esta mañana poder experimentar esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que ya la tenemos, solo que muchas veces no la usamos. Vamos a tomar otro tiempo ahora en esta mañana, igual como hicimos el domingo pasado, para que nosotros podamos, el Espíritu de Dios pueda expresarse y mostrarnos unos a otros, hermanos. Así es que vamos a quedarnos un momentito callados en la presencia de Dios y lo que Dios pueda poner en su corazón. Si usted quiere orar, si usted quiere expresar una palabra de profecía, una palabra de discernimiento, una palabra de exhortación, hermanos, vamos a tenerlo el tiempo para que podamos